Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar esta semana continuando con los devocionales acerca del Espíritu Santo. Y durante esta semana veremos una faceta del Espíritu Santo, donde veremos que Él quiere ser el Señor de nuestra vida, tomar posesión de nuestra vida, de tal modo que ya no estemos al mando de nuestra pequeña embarcación. El Espíritu Santo, el consejero, va a despertar en nosotros un anhelo profundo de ser llenos del Espíritu Santo. Así es de que abran su oído, su entendimiento, su corazón, porque yo sé que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dios es bueno y sabemos que su misericordia es para siempre. Y creemos de que Él siempre está obrando su perfecta voluntad. Y grábense esto: siempre que Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo viene. Te lo diré otra vez. Siempre que Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo viene. Hechos 2, del 1 al 6, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando llegamos a este importante pasaje de las Escrituras, el segundo capítulo de Hechos, debemos de considerar un hecho que muchas veces se pasa por alto, y es que siempre que Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo viene. Contrario a lo que la mayoría de las personas involuntariamente suponen, lo importante aquí no es que el Espíritu Santo había descendido, sino que Jesús había sido exaltado. Hagamos ahora un resumen de este capítulo de Hechos, donde Pedro y todos los discípulos estaban reunidos juntos cuando vino en su plenitud el día de Pentecostés, y todos estaban unánimes en el mismo lugar. Y de pronto, estando reunidos, dice la palabra en Hechos 2:2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No fue un viento recio lo que causó el estruendo. Lo que se percibió fue el sonido de ese tipo de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y pequeñas lenguas de fuego se asentaron en la frente de cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y si tú eres muy observador, podemos ver que ahí estaban presentes entre de 14 a 17 naciones, y los oyeron hablar en sus propias lenguas. Los que tenían capacidad de asombro se asombraron, los escépticos dudaron, y los inquisitivos preguntaron: ¿qué quiere decir esto? En Hechos 2:12. Quienes se sentaban en silla de escarnecedores también estaban presentes, y dijeron para burlarse en Hechos 2:13: están llenos de mosto. Y Pedro les responde en Hechos 2:14 al 16: poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Enseguida les dijo cómo Jesús de Nazaret cumplió la profecía, y a partir de eso se propuso hablar únicamente de Jesús de Nazaret. En los versículos 32 y 33, Pedro testificó: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y luego en el versículo 36 dice:
Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De modo que lo importante, según Pedro, era el hecho de que Jesús fuera exaltado. Jesús mismo dijo en aquel último gran día en Jerusalén, en Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es evidente que la glorificación de Jesús trajo al Espíritu Santo y debemos captar ese pensamiento al instante. Reiteramos pues que donde quiera que Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. No tenemos que rogarle, pues el Espíritu Santo viene cuando el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es glorificado. Cuando Cristo recibe verdadera honra, el Espíritu viene. Ahora quiero preguntarte esto, en el punto número 1. ¿Tú tienes fe en la fe o fe en Dios? Quiero que consideres lo que dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz. Él se puso en pie y alzó la voz. Ahora, déjame señalar que aquí Pedro representa a toda la iglesia de Dios. Pedro fue el primer hombre que se puso en pie y actuó tras la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pedro había creído la palabra del Señor y había recibido confirmación en su propio corazón. La diferencia entre la fe, como aparece en el Nuevo Testamento, y la fe en la fe, como aparece ahora, es que la fe en el Nuevo Testamento realmente producía algo. Había una confirmación de su existencia. Ahora la fe constituye un principio y un fin. Nosotros tenemos fe en la fe, pero nada sucede. Ellos tenían fe en un Cristo resucitado y algo sucedía. Esa es la diferencia. Grábatelo. Donde quiera que Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. Y aquí vemos a Pedro en pie, donde se levanta, y eso es lo que debería hacer la iglesia, ponerse en pie y levantarse. Pedro se convirtió en testigo sobre la tierra, como corresponde a la iglesia de las cosas del cielo. La iglesia debe ser testigo de los poderes que trascienden lo terrenal y lo humano. Y siendo conocedor de esto, duele, da tristeza que la iglesia trate de funcionar en sus propias fuerzas, como ayer lo veíamos. Pedro testificó acerca de algo que trasciende lo humano y lo terrenal, un poder que se extiende más allá de la esfera terrenal, que se interesó en nosotros y estuvo dispuesto a entrar y darse a conocer. Ese poder resultó ser nada menos que el Espíritu de Dios mismo. Así que Pedro, testificando de cosas que él había experimentado, quiso guiar, motivar, exhortar a quienes aún no lo habían experimentado a participar de todo ello. Ahora bien, debemos añadir aquí una sencilla palabra acerca de la iglesia cristiana que intenta avanzar en sus propias fuerzas. Esa clase de cristianismo le repugna a Dios porque trata de poner a funcionar una institución celestial de una manera terrenal. Escucha, anota y siempre ten en mente esta frase. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es sobrenatural, no terrenal. En cuanto a mí, si yo no pudiera contar con el divino poder de Dios, con la guianza de su Espíritu, yo abandonaría por completo el ministerio. En el desierto, las hierbas invaden los campos fructíferos.
¿Qué quiere decir esto? Escucha muy bien. ¿Qué debemos hacer? Número 2. Si una iglesia ha de ser la iglesia de Cristo, un miembro vivo y orgánico del cuerpo redimido, cuya cabeza es Cristo, pues sus maestros, sus miembros, deben reforzarse de manera seria y sacrificada y en oración constante por tomar una serie de medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Número 1, pelear contra la intrusión. En primer lugar, debemos esforzarnos para que nuestras creencias y prácticas se conformen en su contenido al Nuevo Testamento. Debemos enseñar y crecer y creer también en las verdades del Nuevo Testamento sin añadir nada ajeno. Eso significa que debemos continuamente volver a las raíces. Por ejemplo, si tomamos ejemplos del campo, los hombres que fueron pioneros de nuestra continente americano, ellos tomaron desiertos y los conquistaron. Salieron con sus hachas, talaron árboles, construyeron casas y luego sembraron maíz, papas, otros vegetales y granos. Y cuando plantaron no se fueron a su cama y durmieron hasta el tiempo de la cosecha. Pelearon contra la invasión del desierto, desde el día en que sembraron su maíz y los demás cultivos, hasta que los cosecharon y los tuvieron a salvo en sus graneros. El desierto invade los campos fructíferos y a menos que se pelee constantemente por mantener a raya esa intrusión, habrá poca o ninguna cosecha. Y eso sucede exactamente lo mismo con la iglesia. Porque como dijo hace muchos años alguien, no pienses ni por un instante que habrá una tregua en la que no seas tentado. De hecho, el que piensa que no está siendo tentado, ya lo está haciendo. Y justo cuando pensamos que no estamos siendo tentados, ese es el momento peligroso. Y así sucede con la iglesia. Nos acostamos en nuestros laureles y decimos, bueno, como dice Apocalipsis 3:17, puede que eso sea cierto de algunas iglesias, pero de nosotros nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Y a quién le dijo esto el Señor? ¿Lo sabes? Debemos enseñar y creer las verdades del Nuevo Testamento sin añadir nada ajeno. Esto sirve para recordarnos que debemos pelear por lo que tenemos. Nuestro pequeño campo de las semillas de Dios debe tener las armas necesarias y suficientes guardias para espantar los cuervos y toda clase de criaturas que quieran destruir el campo. Ni qué decir de los pequeños insectos que destruyen los cultivos. Tenemos que ocuparnos de ellos continuamente. Tenemos que mantener nuestro campo saludable y solo hay una manera de hacerlo y es mantenernos fieles a la palabra de Dios. Debemos constantemente volver a las raíces e introducir la palabra en la iglesia. Y número 2, esto está emocionante, buscar el poder. En segundo lugar, debemos luchar con seriedad y sacrificio en oración constante para ser revestidos del mismo poder que le sobrevino en el aposento alto. Pedro dijo en Hechos 2:33, Él ha derramado esto que ustedes ven y oís. Debemos revestirnos de lo eterno y vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Debemos anteponer nuestra lealtad a Cristo, cueste lo que cueste. Cualquier cosa inferior a esto no es una iglesia cristiana. Yo preferiría ser miembro de un grupo que se reúne en un recinto pequeño, en una calle olvidada, que ser parte de una gran actividad dinámica que no se base en el Nuevo Testamento, que no tenga la doctrina del Nuevo Testamento, su espíritu, su forma de vida, su santidad y toda atmósfera y estilo de vida. No debemos esperar popularidad en una iglesia semejante, pero ciertamente sus frutos vendrán si llegamos a ser esa clase de iglesia. Ahora, ¿cuáles son los frutos de una iglesia llena del Espíritu? La semana pasada estudiamos algo referente.
Pero veamos algunas características de una congregación que es llena del Espíritu y es guiada por el Espíritu. Se caracteriza por el gozo. En primer lugar, son personas gozosas. La historia de los moravos, los primeros cristianos, revela cómo el Espíritu Santo descendió sobre ese movimiento una mañana de octubre de 1727. Estaban celebrando la comunión. Salieron de ese lugar gozosos, sin casi saber si estaban sobre la tierra o si habían muerto y llegado al cielo. Y ese regocijo fue característico de los moravos durante 100 años. No solo eran personas felices en el sentido de obtener su felicidad, sino que su gozo brotaba del interior. Tenemos en nuestros días muchos que profesan, que dicen ser cristianos, pero no tienen gozo y en cambio pasan su tiempo intentando conseguirlo. Cuando le damos a Dios su lugar en la iglesia, cuando reconocemos a Cristo como Señor y lo exaltamos, cuando le damos al Espíritu Santo su lugar, habrá un gozo que no precisa de nuestro esfuerzo. Será un gozo que brota como una fuente. Jesús dijo que sería una fuente, un pozo que brota del interior, y eso caracteriza a una congregación llena del Espíritu Santo. Son personas gozosas y es fácil distinguirlas de los hijos del mundo. Y yo me pregunto, ¿qué diría el apóstol Pablo si descendiera en este momento y viera nuestras congregaciones? ¿Qué pensaría después de recorrer los pasillos, bueno, los que tengan pasillos, de nuestras iglesias? Siempre que la iglesia es una iglesia espiritual y llena del Espíritu, los hijos de Dios debemos ser capaces de distinguirnos de los hijos del mundo. Número 2, es útil. Consideremos también cómo una congregación llena del Espíritu puede ser de utilidad para la raza humana. A mí no me preocupa lo que dicen los críticos, que comparan a los predicadores con parásitos y afirman que las iglesias son organizaciones improductivas. Lo que creo es que la iglesia cristiana debe ser útil para la comunidad en general. Podemos ayudar en el lugar donde vivimos. El lugar será mejor porque estamos ahí como cristianos que dan testimonio. Y no hace falta que nos disculpemos. De hecho, nos deben mucho. Porque nosotros, como gente transformada, hemos reducido el índice de criminalidad. Y donde quiera que haya iglesias llenas de Dios y llenas del Espíritu, habrá menos policías en las calles. Donde quiera que aumenta la piedad, disminuye el crimen. Una congregación llena del Espíritu es útil en el vecindario, en la comunidad, útil para los hijos de los hombres, incluso para aquellos que no son convertidos. Número 3, es influyente. También debemos ser influyentes entre las iglesias. A mí me gustaría ver una iglesia crecer tanto en piedad y estar llena del Espíritu que influya sobre todas las demás iglesias de una región entera. Pablo dijo a algunos de los hermanos en Primera de Tesalonicenses 1:7-8, habéis sido ejemplo a todos y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Conviene pues que esperemos eso de cada uno de nosotros. Podemos esperar estar tan llenos del Espíritu, que caminemos de tal manera con Dios y aprendamos a adorar, viviendo una vida tan limpia y santificada, que todo el mundo lo sepa, y que las demás iglesias en nuestra zona sean bendecidas por ello. Se sabe que cuando Martín Lutero llevó a cabo su reforma en Alemania, la Iglesia Católica se vio obligada a limpiarse, porque la presión moral del movimiento de Lutero produjo cambios en la Iglesia romana. Cuando Juan Wesley vino y predicó por toda Inglaterra, la Iglesia anglicana se vio obligada a rectificar lo que estaba mal.
El metodismo fue una fuerza espiritual que impulsó a otros a tomar medidas respecto a su propia condición. O sea, no hay razón que nos impida ser personas tan llenas del Espíritu, tan gozosas en cantar sus alabanzas, en llevar una vida tan pura en nuestros negocios y hogares y en la escuela, que las personas de otras iglesias se enteren y lo reconozcan. Lo grandioso de esto es que un pueblo lleno del Espíritu que puede vivir bien, también puede morir bien. En los días del Imperio Romano, empezaron a ver a los mártires y se decían unos a otros: estos cristianos sí que saben morir bien. Recuerda cómo Balaam quiso morir la muerte del justo, pero no vivir la vida del justo. Los cristianos debemos ser capaces de morir bien. Debemos al menos lograr esto. Y escucha esto, ese es el punto central que a algunos no les gustará. Por cierto, el título de hoy es El consejero. ¿Sabes quién es? Ese es el título. Hay algunas cosas que no nos gustará escuchar. Es evidente que algunas personas nunca se sentirán a gusto en una congregación llena del Espíritu Santo, porque no todos los hombres tienen fe, y hay algunos que no desean esa clase de iglesia. ¿Cuáles son esos que no se sentirán a gusto y que no les gustará escuchar esto? Los cristianos de domingo. Bueno, aunque nosotros nos reunimos solo el domingo, no me refiero a eso. Me refiero a los que van esporádicamente, a las personas que se visten de religión, como un traje dominguero, bien planchado. Cuando tenemos un avivamiento y recibimos la bendición de Dios y la ayuda que necesitamos de Él, esto va a desagradar a aquellos que viven la religión solamente como un traje de domingo. Y de hecho van a angustiarse en gran manera. Desde una perspectiva bíblica, será una exhortación a vivir piadosamente desde el lunes por la mañana hasta el domingo próximo, algo que ellos no quieren. Prefieren mantener su religión desconectada de la vida práctica. Su religión está en un lugar y su vida cotidiana en otra parte. El domingo van y muestran su religión, pero después, ese mismo día, en la tarde, vuelven a poner sobre una repisa su Biblia y vuelven a ser los mismos. Debemos negarnos a conformarnos a esa clase de vida, a esa clase de gente. Debemos ser una iglesia del Dios vivo y no una reunión de gente influyente y notable. Los notables pueden venir si se ponen de rodillas. Como bien sabemos, un notable de rodillas no sobresale por encima de los demás. ¿Y cuál es otro tipo? Los cristianos cómodos. Las personas que se niegan a permitir que la religión los ponga de alguna manera en evidencia y en riesgo, pues no quieren esa clase de iglesia y de congregación. Son personas que rehúsan permitir que su iglesia, su religión o su fe se interpongan en sus placeres o sus propios planes. Conocen acerca de la salvación y están dispuestos a servir a Jesús. Se dirigen al cielo. Bueno, eso creen ellos, pero van en el camino ancho, planean sus vidas tal como un jardinero planea su jardín. Es como si presentásemos los planes para nuestra vida y decimos: Señor, pues es lindo servirte, te amamos, Señor, y cantamos, pero no vamos a cambiar nuestros planes. Ahora, permíteme recordarte que la cruz de Cristo siempre cambia los planes de los hombres. Jesús fue muy claro y dijo en Lucas 9:23, el que no toma su cruz diariamente y me sigue no es digno de mí. La cruz de Cristo es revolucionaria y si no estamos dispuestos a permitir que revolucione nuestra vida, ni permitimos que nos cueste o nos gobierne de alguna manera, pues no va a gustarnos una iglesia que tome en serio las cosas de Dios, porque la cruz de Jesucristo siempre cambia los planes de los hombres.
Las personas quieren obtener los beneficios de la cruz, pero no quieren someterse al gobierno de la cruz. Quieren recibir todo lo que la cruz puede ofrecer, pero no quieren estar bajo el señorío de Jesús. Y hay otro tipo, los cristianos divertidos. A las personas que esperan que la religión sea divertida, tampoco les va a gustar unas congregaciones llenas del Espíritu Santo. Hemos pasado por un largo periodo durante el cual el cristianismo ha sido lo más divertido del continente. Nos han dicho una y otra vez que podríamos divertirnos mucho más sirviendo a Jesús que haciendo cualquier otra cosa en el mundo. También es inofensivo y no produce resaca o cruda culpabilidad. Se nos ha enseñado en algunos círculos evangélicos: sirve a Jesús y tendrás toda la diversión que desees y no sufrirás nada en la vida. Y eso es un cristianismo en aras de la diversión, un cristianismo como un medio de entretenimiento. La idea completa es ofensiva y repugnante delante del Dios Todopoderoso. La cruz no es divertida y nunca lo ha sido y nunca lo será. Si existe algo que se llama el gozo del Señor, esa es la fortaleza de su pueblo, como dice Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. También existe lo que es alegrarse, como dice en Primera de Pedro 1:8, con gozo inefable y glorioso. Pero la idea de que el cristianismo es otra forma de entretenimiento es totalmente ridícula. Por eso nunca lo olvides. Siempre que Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo viene. La iglesia debe adorar. Debemos adorar al Señor. Recordemos eso siempre. ¿Y cuáles son los cristianos culturales? ¿Te has preguntado? Las personas que se congregan en una iglesia por sus valores culturales estarán contentas y nunca estarán satisfechas en una congregación llena del Espíritu. ¿Alguna vez has conocido esa clase de personas? No saben nada acerca del Espíritu Santo en sus vidas, ni de la iglesia llena del Espíritu. Sin embargo, creen que el valor cultural de la iglesia les aprovecha y les ofrece algo, y quieren que sus hijos crezcan en la atmósfera cultural de la iglesia. Quieren recomendaciones de libros, conferencias acerca de adornos, de crianza de niños y toda clase de temas, pero es un hecho que no van a sentirse a gusto junto a las amadas personas a quienes Dios ha regenerado y que procuran su crecimiento espiritual. Debemos ser conscientes en todo momento de esa clase de descontento que va a excluir a unos pocos y nos entristece su decisión. Sin embargo, demos gracias a Dios por aquellos que van a estar dichosos con que hundemos en las raíces, que arranquemos las malezas que no proceden de Dios, que mantengamos el grano creciendo abundante y hermoso. Y gracias a Dios por aquellos que ponen su corazón en las cosas del cielo, que caminan con Dios, que obedecen la verdad y se aman los unos a los otros. ¿Qué tipo de iglesia debemos ser? Una iglesia que quiere librarse de sus pecados. Esas son las personas que desean despojarse de sus pecados, que anhelan conocer a Dios. Las personas que desean conocer a Dios y caminar con Dios van a estar dichosas aquí porque su anhelo es caminar con Dios y seguir al Cordero por donde quiera que va, como dice Apocalipsis 14:4, que oyen su voz. Son aquellos que han aprendido a reconocer la voz del buen pastor, que se sienten en casa en una iglesia llena del Espíritu. Y grábate otra vez esto: tu seguridad y tu bienestar espiritual dependen de tu cercanía al pastor. Pero entristece que algunas personas nunca hayan escuchado la voz del pastor. Su voz es tan tierna como una canción de cuna, tan fuerte como el viento y tan poderosa como estruendo de muchas aguas, como dice Apocalipsis 1:15. Las personas que han aprendido
a escuchar y reconocer la voz de Jesús, la hermosa voz sanadora, musical y solemne de Jesús en su iglesia, siempre se sienten en casa donde todo gira alrededor de Él. Y te quiero dejar con esto. Escúchalo bien esto. Uy, el título de mañana estará precioso, poderoso. El Espíritu Santo no se conoce por medio del intelecto. Pero quédate con esto. Debemos ser personas sensibles a la presencia invisible del Espíritu Santo. Pueden que no estén muy seguros acerca de otros que están presentes, pero ellos saben que el Señor está presente y son sensibles a eso. Y te pregunto, ¿crees tú que tienes un corazón sensible a la presencia del Señor? ¿O eres de los que solo vienen a degustar, a picar un poco aquí y un poco allá? Pídele a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude si ese es tu caso, porque el Hijo del Rey no es un degustador ni alguien que pica aquí y allá, sino una oveja que ama a su pastor y permanece cerca de su pastor. Ese es el único lugar seguro para una oveja, junto al pastor, porque el diablo no le teme a las ovejas, sino únicamente al pastor. Tu seguridad y tu bienestar espiritual dependen de tu cercanía al pastor. Si te mantienes cerca de Jesús, ni todos los lobos del mundo podrán alcanzarte. Por eso, hay quienes han probado la buena palabra de Dios y han percibido el misterioso poder del mundo venidero. Y gracias a Dios por quienes en las iglesias prefieren oír la voz de Jesús en lugar de la voz del predicador más notable o popular o del mejor cantante. Gracias a Dios por quienes prefieren disfrutar la presencia divina en lugar de la presencia del hombre. Gracias a Dios por aquellos que están hastiados de su propio pecado y anhelan ser santos. Por eso oremos por ellos. Jesucristo, el Señor, es el único que puede cambiar la vida. Por eso, sobre todas las cosas, adoremos al Señor en la hermosura de su santidad, como dice Primera de Crónicas 16:29. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás tratando en mi vida, en lo personal. Gracias, Señor, porque me estás enseñando áreas débiles de mí, en mi cuerpo, en mi alma, aún en mi espíritu, Señor, que tengo que rectificar, porque tú eres muy claro en tu palabra, en Primera de Tesalonicenses 5:23, que presentemos nuestro cuerpo irreprensible en espíritu, alma y cuerpo, que lo cuidemos, lo guardemos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como tú lo dices en 1 Corintios 3:16 y 17, y el que destruye el cuerpo, tú lo destruirás a él. Enséñanos y revélanos que es hora de cuidar el cuerpo, el templo, Señor, que es hora de voltear y ver y darnos cuenta que sin santidad, sin apartarnos del mal, aún del mal que reside dentro de nosotros mismos, no te veremos. Es tiempo de urgencia y de preparación y sobre todo de escuchar a ese consejero, de tener una conversación franca sobre el Espíritu Santo. Que esta semana tú nos abras el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén.